Buen día, estimados estudiantes. Soy la profesora Angie Mérida y los invito a que me acompañen en esta videoclase titulada Leyes de Newton. Empecemos analizando estas tres imágenes. ¿Qué es lo que podemos observar? Si nos damos cuenta, en esta primera imagen observamos a una persona durmiendo. Ese es su estado inicial y no va a cambiar a menos que el gatito lo despierte. En la segunda imagen podemos observar el baño de un perrito. La fuerza que se ejerce es directamente proporcional al tamaño del perrito, es decir, entre más grande y peludo sea, más fuerza habrá que ejercer para enjabonarlo, y entre más pequeño, menos fuerza se va a poder ejercer. Veamos la tercera imagen. Hay dos personitas jugando al béisbol. Si nos damos cuenta, el chico que está bateando ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza con la que recibe la pelota. Es decir, que acá en el análisis de estas tres imágenes podemos observar las tres leyes de Newton. Y lo veremos a continuación cuando definamos cada una de ellas. ¿Cuál va a ser el contenido de esta pequeña videoclase? Primero, importante analizar qué es la fuerza. ¿Cuáles son las propiedades de la fuerza? Analizaremos las tres leyes de Newton en su definición, la metodología recomendada para resolver ejemplos relacionados con las leyes de Newton y algunas aplicaciones reales. Veamos. ¿Qué es la fuerza? El concepto de fuerza es todo aquello capaz de producir y mantener una aceleración. Una fuerza es una influencia que al actuar sobre un cuerpo hace que éste cambie su estado de movimiento. Pensemos por un momento en la fuerza que se ejerce, por ejemplo, dentro de la casa cuando queremos mover un mueble. ¿Cuáles son las propiedades entonces de estas fuerzas? Cuando hay dos o más fuerzas actuando sobre un mismo objeto, se hace una sumatoria de fuerzas individuales. También tenemos lo que es la fuerza de gravedad, relacionada al Sistema Internacional de Medidas, tiene el valor asignado de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. También tenemos la fuerza de contacto, o también llamada fuerza normal, que es directamente proporcional a la fuerza de gravedad, pero en sentido contrario, y es perpendicular a la superficie o a la base en donde esté colocado el objeto de análisis. También va a tener un módulo y una dirección. Se aplica la ley de Newton en donde dice que hay una fuerza de acción y reacción. Y en algunos casos van a haber ejemplos en donde se apliquen una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. En donde vamos a tener esta pequeña letra que ven ustedes acá que se llama mu. Y esa fuerza o esa constante de rozamiento va a tener un valor asignado. Entonces, ¿cuáles son los principios del movimiento? La primera ley de Newton, llamada también ley de la inercia, establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Recuerdas el ejemplo de la persona que estaba durmiendo y el gatito que lo quería despertar? Pues, en ese caso, la persona estaba en reposo. Ahora, un ejemplo en donde hay un MRU sería, por ejemplo, que tú vayas conduciendo tu automóvil en una calle a una velocidad constante y repentinamente apliques los frenos. Entonces, el movimiento se detiene o ese objeto se detiene porque sobre él estamos ejerciendo la fuerza producida por los frenos. La segunda ley de Newton, más conocida como la ley fundamental de la dinámica, establece que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. He ahí el ejemplo del baño del perrito. También otro ejemplo sería si por algún momento imaginemos que vamos a mover una caja que está vacía, una caja de cualquier tamaño, pero que es muy fácil de movilizarla porque no tiene contenido adentro. ¿Qué pasará si a esa caja, por ejemplo, le colocamos dentro un televisor?
Entonces la fuerza con la que nosotros vamos a levantar esa caja o vamos a moverla del lugar va a ser mucho más grande que la fuerza ejercida en el primer caso. La tercera ley de Newton es más conocida como ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Recordemos entonces en este caso el análisis que hicimos con los chicos que estaban jugando béisbol. La fuerza de la pelota topa contra el bate y ésta ejerce una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario, lo que hace que la pelota rebote en dirección opuesta. Veamos entonces este pequeño video. Hola, soy Alejandra Zaga. Estudiante de febrero, se llama Alejandra. Y por medio de este video vamos a explicar las tres leyes. Para ello, veamos a continuación. Hola, hoy les vengo a hablar sobre la primera ley de Newton o ley de inercia, la cual nos habla que todo cuerpo mantiene su estado de reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. El autor nuevamente de frenar este tipo de movimiento ocasionará que los pasajeros impulsen adelante, ya que estos conservan la velocidad antes de que el auto frene, lo cual lo determinaremos como ley de inercia. Bueno, ahora les voy a explicar la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza, en donde se dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la fuerza y la aceleración son vectoriales, es decir, que tienen un sentido y una dirección. Esto lo vamos a ver por medio del siguiente experimento. Un evento en la vida cotidiana para esta ley es cuando vamos de compras, donde aplicamos una fuerza con cierta aceleración a un carrito vacío. Después, cuando agregamos un peso en el carrito, en este caso las maletas y la calabaza, la fuerza que se debe ejercer debe ser mayor, ya que la masa aumenta y por ende la aceleración disminuye. A continuación voy a explicar la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción, la cual consiste en que el cuerpo actúa sobre otro mediante una fuerza. El segundo cuerpo va a tener la misma fuerza con dirección y magnitud del sentido contrario. Para explicar esta ley se tomó como referencia el movimiento del neumático al momento de arrancar. Esto se ve ya que al momento de iniciar su recorrido entre su movimiento acelerado, esto se identifica como acción. La reacción con el suelo y el peso del vehículo genera fricción, lo cual crea el empuje y esto explica el movimiento del carro y se denomina como la respectiva reacción. Bueno, como pudimos ver, tenemos entonces un ejemplo claro para cada una de las tres leyes de Newton. Ahora bien, ¿cuál es la metodología que vamos a emplear para la resolución de problemas? El paso número 1 es dibujar un diagrama de cuerpo libre para el objeto o los objetos de estudio, ya que hay diferentes tipos de casos en donde se pueden aplicar diferentes diagramas de cuerpo libre. El paso número 2 es seleccionar un sistema de coordenado adecuado. Es decir, imaginémonos entonces por encima del diagrama de cuerpo libre un sistema de coordenadas de los ejes X y Y para ver qué fuerzas son horizontales y cuáles son las fuerzas verticales. El paso número 3 es realizar la sumatoria de fuerzas, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de fuerzas en Y. Ahora bien, gráficamente, ¿cómo vemos esto? Si podemos observar acá hay diferentes casos de análisis de objetos. En todos estos nosotros tenemos a la par un diagrama de cuerpo libre. Entonces en el caso de acá dice masa suspendida de 2 cuerdas. Tenemos entonces que las cuerdas ejercen una tensión denotadas por estas flechas rojas. Esta es la masa suspendida, la cual tiene una fuerza de gravedad, que es la que está denotada con esta flechita de acá. También tenemos un auto que sube por un plano inclinado. Si vemos entonces la sumatoria de fuerzas sobre el diagrama de cuerpo libre se hace en esta parte de acá. Tenemos una masa suspendida por una polea. El diagrama de cuerpo libre entonces es de esta manera. La masa 1 y la masa 2 individualmente, porque aquí ya tenemos entonces dos masas. Y aquí de igual manera hacemos el análisis de diagrama de cuerpo libre con las masas individuales. La masa 1 que corresponde a esta parte y la masa 2 que es esta. Este sería su diagrama de cuerpo libre. Bueno,
Para cerrar nuestra videoclase, entonces podemos ver que en la medicina se pueden aplicar estas leyes. Por ejemplo, en las terapias, cuando el terapeuta está ejerciendo alguna fuerza sobre el movimiento o para recuperar el movimiento de la pierna de esta persona, la fuerza con la que ejerce el movimiento del terapeuta es directamente proporcional a la que va a ejercer el paciente. En este otro caso tenemos el ejemplo de, por ejemplo, dos atletas, las fuerzas que ejercen uno para correr y el otro para levantar pesas. Acá tenemos las fuerzas de acción y reacción de un nadador, la fuerza de reacción del agua sobre el nadador y la fuerza ejercida sobre el agua por la mano del nadador. Y finalmente en odontología lo podemos ver de esta manera. Cuando estamos aplicando la ortodoncia, también el nivel de fuerza con la que se apretan pues los aditamentos en los dientes es directamente proporcional a la cantidad de, digamos, de nivel con el que queremos nosotros enderezar cada uno de los dientes. Bueno, y esta ha sido entonces nuestra videoclase de hoy. Espero te haya ayudado. Con los ejemplos tengas un panorama un poquito más general de lo que son las leyes de Newton. Muchas gracias.